el acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo, con Red Mundial de Noticias, a través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias, con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias, con el apoyo de la BOA, una fuente de información confiable. Hoy es viernes 27 de septiembre de 2024. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Petro dice que el proceso electoral en Venezuela no se vivió en libertad. Maduro dice que Venezuela ha recibido en la ONU apoyos en su lucha contra el fascismo. Reclutamiento de menores para integrar pandillas en Guatemala se incrementa. Agentes abaten a 11 criminales en enfrentamiento a tiros en el estado mexicano de Nuevo León. Lula, Boric y Petro entre los presidentes confirmados para la investidura de Sheinbaum. Donald Trump advierte que si gana las elecciones expulsará a migrantes que llegaron bajo programas de Biden. El jefe de la ONU reprende al dividido Consejo de Seguridad por falta de liderazgo ante las guerras. La Iglesia de Evangelización Misionera Jóvenes Cristianos, con el pastor Federico Santiago, predicando una palabra buena de parte de Dios, le invita todos los domingos a las 10 de la mañana a un culto evangelístico de gloria y poder. Nuestro templo está ubicado en el 756 de McDonald Avenue, en Brooklyn, New York. Recuerde, todos los domingos a las 10 de la mañana. Para más información, llámanos al 718-216-6218. Todos están cordialmente invitados. Aquí están las noticias. Naciones Unidas. El jefe de las Naciones Unidas criticó duramente el poderoso pero muy dividido Consejo de Seguridad de la institución en un encuentro de alto nivel y les acusó de falta de liderazgo para poner fin a las guerras de Gaza, Ucrania, Sudán y más allá. La paz requiere acciones y la paz requiere liderazgo, dijo el secretario general Antonio Guterres al Consejo de 15 miembros encargado de garantizar la paz y la seguridad. En su lugar, estamos viendo creciente desconfianza y divisiones geopolíticas. Señaló a reiteradas violaciones de la Carta de la ONU y el derecho internacional, conflictos cada vez más numerosos y letales, y cómo los civiles pagan el precio más alto. El Consejo no ha podido tomar ninguna medida sobre Ucrania porque Rusia es un miembro con derecho de veto y una parte del conflicto que invadió a su país vecino incumpliendo la Carta de las Naciones Unidas, que requiere que todos los miembros garanticen la soberanía y la integridad territorial de todas las demás naciones. Tampoco ha podido emprender medidas firmes sobre la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, debido a un estrecho aliado de Israel, Estados Unidos, otro miembro con derecho de veto. Y en lo referente a Sudán, hay diferencias entre distintos miembros que apoyan a los generales enfrentados en el país. El secretario general dijo que la paz era posible en Ucrania, Gaza y Sudán si los miembros del Consejo se unían y seguían la Carta de la ONU y el derecho internacional. Un Consejo dividido no puede, dijo. Es imperativo que los miembros del Consejo no ahorren esfuerzos para trabajar juntos en busca de terreno común, como ha hecho al supervisar 11 operaciones de paz en 3 continentes y autorizando ayuda humanitaria para zonas en crisis en todo el mundo. Eslovenia, que ostenta la presidencia del Consejo de Seguridad este mes, eligió el tema Liderazgo para la Paz para su cita durante la reunión anual de líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU e invitó a líderes de las 15 naciones del Consejo. La lista inicial de oradores tenía 5 presidentes y primeros ministros, 6 ministros de Exteriores, 2 ex viceministros de Exteriores, la embajadora de Estados Unidos que también aparecía como miembro del gobierno de Joe Biden y un representante ruso. A la misma hora que se reunió el Consejo, Biden aparecía en The View, un popular programa matinal de entrevistas, mientras que la agenda del secretario de Estado Anthony Blinken le situaba en una cumbre del grupo de las 20 grandes potencias económicas poco después.
Mirjana Espolharit Eger, presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, que trabaja en zonas en crisis del mundo, pidió un respeto renovado por el derecho internacional humanitario. Las guerras pueden librarse y ganarse cumpliendo la letra y el espíritu de la ley, dijo el Consejo. Espolharit dijo que la Cruz Roja ve cómo los bandos enfrentados ignoran sus obligaciones del derecho internacional humanitario para justificar violaciones, destrucción y trabas a la acción humanitaria. Washington. El expresidente estadounidense Donald Trump, que ha convertido el discurso contra los migrantes en un elemento clave de su campaña presidencial, advirtió que si gana las elecciones de noviembre, expulsará cientos de miles de inmigrantes que han ingresado al país bajo dos programas clave del gobierno del presidente Joe Biden. En declaraciones a la cadena Fox News, Trump arremetió contra dos programas migratorios creados por el gobierno de Biden para disuadir a los migrantes de llegar directamente a la frontera sur de Estados Unidos en busca de asilo con el fin de reducir el caos en la región. Trump dijo que obligaría a más de 1 millón de personas que han ingresado a Estados Unidos en virtud de los dos programas a abandonar el país. Prepárense para irse porque se irán de aquí muy rápido. Trump ha prometido medidas enérgicas contra los migrantes si gana las elecciones presidenciales, lo cual incluye una promesa de deportaciones masivas. Hizo promesas similares en campañas electorales anteriores, pero durante su gobierno las deportaciones nunca superaron las 350,000. En virtud de un programa del gobierno de Biden, los migrantes que se encuentran en la frontera sur de México pueden utilizar una aplicación para los teléfonos llamada CBP One para programar una cita con las autoridades estadounidenses y solicitar asilo en uno de los cruces fronterizos oficiales de Estados Unidos. Hasta la fecha, 813,000 inmigrantes han utilizado este sistema desde que entró en vigor en enero de 2023. Por otra parte, el gobierno estadounidense puso en marcha el año pasado un programa que permite a 30,000 personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela llegar a Estados Unidos cada mes si cuentan con un patrocinador financiero, aprueban la revisión de antecedentes y compran un boleto de avión para llegar a un aeropuerto estadounidense en vez de acudir a la frontera sur de Estados Unidos. Unas 530,000 personas han llegado a Estados Unidos bajo ese programa. Los migrantes que se acogen a ambos programas ingresan al país con un permiso de permanencia temporal de 2 años otorgados por motivos humanitarios. El gobierno de Biden ha promovido ambas políticas como estrategias para reducir el caos en la frontera sur de Estados Unidos, acabar con las redes de trata de personas y asegurar que los antecedentes de los inmigrantes sean investigados antes de que ingresen al país. Ciudad de México. Tras la polémica exclusión del rey Felipe VI y la ausencia del representante del gobierno español en señal de rechazo, la lista de gobernantes que estarán en la investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México incluye a los presidentes de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, de Chile Gabriel Boric y de Colombia Gustavo Francisco Petro, entre otros. En total, la campaña de Sheinbaum anunció la asistencia de al menos 16 mandatarios, la mayoría de Latinoamérica, para la ceremonia que tendrá lugar el 1 de octubre. A Lula, Boric y Petro se suman los presidentes de Bolivia Luis Arce, de Cuba Miguel Díaz-Canel, de Honduras Xiomara Castro, de República Dominicana Luis Abinader, de Guatemala Bernardo Arévalo de León y de Paraguay Santiago Peña. Estados Unidos, por su parte, estará representado con una comitiva liderada por la primera dama Jill Biden, a la que se suman los secretarios de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y de Salud Xavier Becerra. La ausencia del rey de España sorprende, ya que en 2018 sí estuvo presente en la toma de posesión del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. La presidenta electa explicó en un comunicado que no extendió la invitación al monarca porque él no respondió a la carta de López Obrador, que en 2019 pidió oficialmente a España ofrecer una disculpa a los pueblos originarios de México por la conquista española de este territorio. Sheinbaum, quien sucederá en el cargo a López Obrador tras ganar la elección del 2 de junio con casi 60% de los votos, también causó controversia por invitar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero al final Moscú aseguró que no asistirá y lo hará un representante de su gobierno. En el listado para el evento del 1 de octubre también figuran los primeros ministros de Belice, John Briceños, de Santa Lucía, Philly Joseph Pierre,
y de la Mancomunidad de Dominica, Roosevelt Scurry. Asimismo, asistirán Regine Abraham, la consejera presidenta del Consejo Presidencial de Transición de Haití. Fuera de América Latina y el Caribe, viajarán los presidentes de Ghana, Nana Addo Dankwa, y de Libia, Mohamed Yunus Al-Menfi. En representación del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, acude el expresidente Christian Wilhelm Walter Wolf. Monterrey, México. Un enfrentamiento entre presuntos integrantes del crimen organizado y agentes del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal dejó un saldo de 11 muertos, presuntamente todos criminales, y un detenido en el estado de Nuevo León, norte de México. Los hechos se registraron en el municipio de Los Ramones, en el sur del estado. A través de una tarjeta informativa, la Fuerza Civil Cuerpo de Seguridad Estatal estableció que los sucesos se derivaron de un ataque a balazos contra la fachada de la comandancia de la policía del municipio de General Terán, registrado durante la mañana de ayer. Los agentes cumplieron patrullajes aéreos y terrestres en los municipios de General Terán, Los Ramones, Los Herreras y Cerralbo en búsqueda de los presuntos autores de los actos. En la comunidad del Carrizo, en el municipio de Los Ramones, los agentes lograron la detención de un sospechoso, identificado como Alejandro N., de 30 años. El hombre fue capturado en posesión de un arma larga y un equipo táctico, además de que vestía ropa camuflada. Posteriormente, agentes militares y de la Policía Estatal detectaron la presencia de un convoy de 8 vehículos con hombres armados que ingresaron en el municipio de Cerralbo, en dirección de Los Ramones. Al notar la presencia de las autoridades, se desató una persecución, la balacera y el enfrentamiento. El resultado fue 11 delincuentes abatidos y el aseguramiento de 6 unidades tipo pick-up, una de ellas quemada, 11 armas largas, equipo táctico, cargadores de arma larga y radiofrecuencias. Otras noticias desde Ciudad de México con Sara Pablo. A su paso por el estado de Quintana Roo, la tormenta tropical Helen originó fuertes lluvias, vientos y graves inundaciones en sitios como Cancún, con vientos de entre 130 y 175 kilómetros por hora. La gobernadora del estado, Mara Lezama, señaló que ya se levantó la emergencia. Las personas abandonaron los refugios y pudieron regresar a sus casas, aunque hay zonas todavía anegadas y se trabaja con bombas para poder regresar a la normalidad. No se reportaron afectaciones en la zona hotelera. Y visitamos las playas, no tuvimos prácticamente afectación en las playas públicas. Por tercer día consecutivo, el puerto turístico de Acapulco se vio afectado por las fuertes lluvias causadas por el huracán John, que impacta nuevamente ahora como tormenta tropical, con la posibilidad de que recobre fuerza y se convierta en huracán categoría 1. El meteoro ha provocado la muerte de 4 personas. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, declaró alerta roja en todos los municipios de la región Costa Grande, Acapulco y San Marcos, ante las lluvias torrenciales que se esperan para las próximas horas. Hizo un llamado a la población a que permanezca en sus casas, en caso de que se encuentren en zonas de riesgo, evacuar y trasladarse a los refugios temporales habilitados. Hermanas, hermanos de la Costa Grande, resguárdense. Esta tormenta tropical se prevé que durante las siguientes horas pues ocasione lluvias intensas, lluvias muy fuertes. En Oaxaca, el gobernador Salomón Jara informó que el huracán dejó fuertes lluvias y cuantiosas afectaciones. Sara Pablo, Ciudad de México. México. Los familiares de 43 estudiantes mexicanos de la escuela rural de Ayotzinapa, desaparecidos y presuntamente masacrados en 2014, salieron a las calles ayer para exigir la verdad en el 10º aniversario de una tragedia que conmocionó a la nación. El caso, una de las peores atrocidades contra los derechos humanos cometidas en un país asolado por la violencia, se ha convertido en emblema de las desapariciones forzadas en México, donde se cuentan más de 100,000 víctimas. Una década después, aún estamos lejos de conocer la verdad y el paradero de los estudiantes, dijo Vidulfo Rosales, abogado de las familias. Días antes de que Claudia Sheinbaum preste juramento como la primera mujer presidenta el 1 de octubre, miles de personas entre familiares, estudiantes y otros manifestantes marcharon por Ciudad de México al grito de
Vivos se los llevaron, vivos los queremos. 10 años después, la atención se ha centrado en encontrar los restos de los jóvenes, así como la verdad sobre los responsables, en una nación donde la violencia criminal se ha cobrado más de 450,000 vidas desde 2006. Ciudad Juárez. Las autoridades de Texas, Estados Unidos, amplían de nuevo un cerco fronterizo con México, con lo que afectan ahora áreas cercanas a Nuevo México, lo que eleva los riesgos para los migrantes varados en la mexicana Ciudad Juárez, denunciaron organizaciones civiles. La ampliación del muro también complica la labor de los bomberos, quienes advierten de que las barreras dificultarán la respuesta a emergencias en la zona. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha justificado la expansión del cerco fronterizo como una medida esencial para contener la crisis migratoria en la frontera, donde el paso limítrofe con Ciudad Juárez se ha convertido en uno de los principales puntos de cruce de migrantes. La construcción incluye la instalación de nuevas barreras físicas como alambradas de púas y dispositivos flotantes en el fronterizo Río Bravo. Rosamani Arias, coordinadora de servicio al migrante en la Asociación Álvaro Juárez, consideró muy desafortunado saber que las personas se están poniendo en riesgo, que hay personas a las que es casi imposible acceder a brindarles todo el apoyo del rescate y que las vidas estén definitivamente en este riesgo constante. Esto nos pone a pensar mucho en los niños sobre todo, en los adultos también, pero el niño es más vulnerable todavía, expuso la activista. Ciudad de Guatemala. David Custodio Boteo, director general de la Policía Nacional Civil, comentó que el reclutamiento de jóvenes se ha dado desde 1990, pero durante la última década se ha incrementado y los líderes de las maras lo hacen para aumentar sus ingresos. Los departamentos de Guatemala, Escuintla, Chimaltenango y Zacatepeques son los lugares donde más se registra este fenómeno. Consideramos que esto ha sido de siempre y hay algunos hechos que han sido de relevancia en los cuales queda en evidencia la participación de niñez y adolescencia. Es un trabajo en el cual debemos tomar nota a nivel interinstitucional, no solo como policía, enfatizó Custodio. El análisis de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, DIPANDA, da cuenta que el barrio 18 es la estructura criminal que más menores de edad recluta para el traslado de marihuana, armas ilegales, cobro de extorsión y sicariato, mientras que la Mara Salvatrucha los recluta para la distribución de cocaína y atender pequeños comercios que son utilizados para lavar dinero y sicariato. Claudia Palencia, viceministra de Seguridad de la Cartera de Gobernación, explicó que existen 4 factores por los cuales los jóvenes se unen a las pandillas. El primero es por la necesidad de tener una pertenencia en algún grupo social, independiente de si es legal o ilegal. El segundo es por la adrenalina que sienten los adolescentes en tocar un arma o realizar actos ilícitos. Otro factor se debe a la ausencia de un padre o una madre como ejemplo, y los grupos criminales suplen estas necesidades. El cuarto es por la pobreza y condiciones en las que viven, situaciones que los mareros aprovechan para darles dinero a cambio de cometer un acto criminal. Noticias ahora desde Ciudad de Panamá con Daliana Ocaña. Entre el 21 de agosto y el 25 de septiembre, las autoridades migratorias del gobierno de Panamá han deportado vía aérea a más de 400 personas que intentaron cruzar de forma irregular la selva del Darién. Los retornos son parte del memorándum de entendimiento entre Panamá y los Estados Unidos, que busca frenar la migración irregular hacia el norte de la región. De acuerdo con Roger Mujica Rivera, director general del Servicio Nacional de Migración de Panamá, hasta el momento se han hecho 11 vuelos, siendo el más reciente el efectuado hace una semana con destino a Ecuador, en el que 35 personas fueron deportadas por ingreso irregular al territorio panameño. En tanto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró durante la cumbre anual de Concordia en Nueva York sus estrictas políticas migratorias respecto al paso irregular de personas por la selva del Darién y su vinculación con el crimen organizado. La única interconexión válida entre estos países, esas personas y Darién, es la mano directa del crimen organizado
organizado en cuanto a mafia de transporte de personas, trata y narcotráfico. El jefe de Estado aseguró que se seguirán realizando este tipo de acciones y destacó los vuelos realizados a diferentes países, entre los que destacan Colombia, Ecuador e India, y anunció un próximo viaje a China que hace parte de los planes para frenar la crisis migratoria y humanitaria que se vive en la región. Y esta situación nos mueve a exigir, y lo haré esta tarde en Naciones Unidas, una amplia comprensión del mundo, de la comunidad internacional. Este no es un problema solo de Panamá. Finalmente, el mandatario recordó que la crisis humanitaria que se vive en Venezuela, país de donde provienen el mayor número de migrantes que cruzan la selva, parece no llegar a su fin y se ha convertido en un problema para Panamá y la región, ya que estos viajeros no son retornados a su país y continúan su tránsito hacia Estados Unidos o Canadá. Lima. Perú afronta actualmente 40 incendios forestales activos y 58 han sido controlados, informó el primer ministro peruano Gustavo Adrianzen, quien confirmó que estos siniestros han dejado 20 fallecidos. El primer ministro destacó el esfuerzo redoblado que, según dijo, están haciendo las autoridades con las Fuerzas Armadas, los bomberos voluntarios y el Instituto Nacional de la Defensa Civil, INDECI. Estamos trabajando todos, declaró en una rueda de prensa que ofreció el término de una reunión del Consejo de Ministros que se celebró en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN. Adrianzen reiteró que en la gran mayoría de los casos estos incendios son provocados por causa humana, por lo que hizo un llamamiento a los pobladores de las zonas rurales para que tomen conciencia y cesen estas prácticas. Esto está causando ya 20 peruanos muertos. Esto tenemos que detenerlo, indicó al ratificar las cifras de víctimas mortales que las autoridades ya informaron en los últimos días. Quito. El gobierno de Ecuador anunció que gestiona cooperación internacional y ayuda humanitaria para fortalecer la respuesta estatal ante la oleada de incendios que ha afectado el país en los últimos meses, en los que se ha acentuado la sequía. Tenemos informe con Giselle Jacome al respecto. La ciudad de Quito continúa sumida en el humo de los 7 incendios grandes que iniciaron en las últimas 24 horas y que, a decir de las autoridades, han sido provocados por ciudadanos a los que califican como terroristas. Cámaras de videovigilancia de varias zonas de la capital registran a personas iniciando fuego en lugares donde hay bosques y ramas secas. Bomberos de 5 provincias, militares, policías, están dando apoyo para luchar contra las llamas y aunque han logrado mantener bajo control algunos de los focos, otros, por los vientos fuertes, se están reactivando. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, señaló que se trataría de ataques terroristas activados simultáneamente y agregó: hemos coincidido en catalogar a este ataque y a estos incendios de criminales y terroristas. Esto significa que son iniciados, pero absolutamente sospechoso, y digo nuevamente criminal y terrorista, que mientras teníamos este mega incendio, diría, en la ciudad, al mismo tiempo se prendía, por ejemplo, a la Cima Libertad. Ya existe un detenido, un joven de 19 años que presuntamente inició el incendio más grande en una zona residencial de Quito llamada Guápulo. Allí se encontraron canecas llenas de combustible. En la ciudad de Guayaquil, Loja, Cuenca y las provincias de Cotopaxi y Chimborazo también se han activado incendios en las últimas horas, lo que ha provocado el regreso de manera urgente del presidente Daniel Noboa, quien se encontraba participando en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Giselle Jacome, Quito. Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su gobierno ha recibido en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que se celebra en Nueva York, muestras de apoyo en su lucha contra el fascismo, por el que el chavismo responsabiliza a la oposición mayoritaria. En una entrevista con el canal de televisión multiestatal Telesur, el mandatario consideró que ha habido 2 grandes temas en la ONU, donde participó en su nombre el canciller venezolano Iván Gil, quien denunció que existe una campaña de desinformación fascista en contra del ejecutivo chavista. El primero de los temas ha sido el rechazo al sionismo del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, del fascismo del presidente de Argentina, Javier Milei, y de la líder opositora venezolana María Corina Machado,
y de todos los cómplices del fascismo y de los crímenes contra los pueblos musulmanes, sostuvo. La suspensión de los vuelos comerciales entre Venezuela y Panamá, República Dominicana y Perú, por decisión adoptada el pasado mes de julio por el gobierno de Nicolás Maduro, redujo en un 54% la conectividad internacional del país caribeño. Según la Asociación de Líneas Aéreas, de los 181 vuelos internacionales a la semana que había antes del 31 de julio, hoy quedan 83, es decir, 98 menos, que equivalen a unos 15.000 asientos semanales que ya no están disponibles. Vicky Herrera, presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, AVAVIT, duda que turistas internacionales decidan visitar el país cuando el viaje es tan complicado. Esto afecta muchísimos otros aspectos, independientemente de lo que tiene que ver con turismo, afecta lo que tiene que ver con comercio, con lo que tiene que ver con negocios, con lo que tiene que ver con reencuentros familiares, con lo que tiene que ver con salud, con lo que tiene que ver con cualquier cantidad de aspectos de la vida cotidiana, porque se trata de movilización y es un tema sumamente importante. El economista Hermes Pérez asegura que el costo de tiempo y conexiones para llegar a Venezuela tiene impacto en las mercancías que entran al país. Cualquier cosa importada para Navidad va a tener un impacto de precios por esa vía, ¿no? Estamos hablando de que Venezuela quedó con 8 o 5 conexiones internacionales. Eso yo creo que es un elemento súper importante que va a ralentizar el crecimiento económico. Omar Valenti, consultor de negocios internacionales, criticó que una decisión política dificulte la movilidad de los venezolanos. Nosotros tenemos que estar abiertos al mundo, ¿vale? Tenemos que trabajar con todo el mundo, no podemos con esa inmadurez. Eso es grave para todos, para los venezolanos, para los ciudadanos, para las empresas. Tras la suspensión de vuelos a Perú, Panamá y República Dominicana, solo quedan vuelos hacia Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Curazao, España, México, Nicaragua, Portugal, Rusia, San Vicente y las Granadinas, Turquía y Trinidad y Tobago. Álvaro Algarra, Caracas. Nueva York. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista con CNN que la sociedad venezolana de todos los bandos no tuvo libertad para participar en las elecciones presidenciales de julio. El comentario de Petro se refiere tanto a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de no permitir la participación en el proceso de la ganadora de las elecciones primarias de la oposición, María Corina Machado, pero también al gobierno, porque un país bajo sanciones económicas no es libre para votar. El proceso previo a los comicios fue erróneo, precisó. Todo lo que se había hablado en México, Colombia y Barbados para que pudieran ocurrir unas elecciones libres no ocurrió. El presidente de Colombia, quien está de visita en Nueva York con motivo de la Asamblea Nacional de la ONU, cree que la situación de Venezuela mantiene entrampados a todos los actores. Tienen una oposición que se siente gobierno, pero no está en el gobierno, y a un gobierno que no dejó ver las actas. No pueden legitimar las elecciones, pero que está en el gobierno, y dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas, explicó. El mandatario reiteró su postura de no reconocer la victoria de su homólogo venezolano Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio, a pesar del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, que lo proclamó como ganador, pero que no ha mostrado los resultados por centro y mesa de votación tras casi 2 meses de proceso. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago, Viviana Isabel Herrera y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra visión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.